Bueno amigos, buenas noches. Hoy pues sabéis que estoy haciendo una pequeña serie de nuestra armada. Hoy otra entrega de otro gran navío de nuestra gloriosa armada. Desde mi humilde canal, este homenaje a nuestra gloriosa armada y a los marinos que dominaron todos los mares y los océanos del planeta durante 300 años. No había manera de ganarnos. Perdimos alguna batalla y muy pocas guerras. Y muy pocas guerras. Las guerras que perdimos ya fue al final, cuando el imperio ya estaba totalmente deshecho, totalmente en declive. Pero así todo, España, nuestra armada, siempre fue un punto de referencia para el resto de las armadas del mundo, hasta que llegó Estados Unidos y ocupó el lugar que ocupaba España, así de claro. Pero de eso se encargaron pues el resto de los países del mundo, Francia y principalmente el Reino Unido, pero no pudieron. De la única manera que pudieron fue pues con la leyenda negra. No podían ni por tierra ni por mar. El aire entonces no existía. No había manera de ganar a los españoles. Los ganaron con la propaganda, con la leyenda negra, que aún sigue vigente. Aún sigue vigente. En estos momentos, en la actualidad, fecha a día de hoy, día 7 de marzo de 2022, aún la sigue aplicando con toda su fuerza en Estados Unidos. Está destrozando y limpiando y haciendo desaparecer cualquier rastro de la presencia de España en Estados Unidos. De entrada, Estados Unidos no existiría sin... Es que esto lo hacen las personas que son muy cortitas, que son muy poco inteligentes, porque todo eso está en los libros de historia de todas las universidades del mundo. Bien, ellos están haciendo la táctica de la avestruz. Hacen un agujero en el suelo, esconden la cabeza, meten la cabeza dentro del agujero y esperan a que no los vean. Pero lo ven, lo ven. Pues bien, eso es lo que está haciendo Estados Unidos. Hoy os voy a hablar de un buque espectacular, el Montañés. El Montañés es el nombre que recibió uno de los navíos de línea, así se llamaban entonces los barcos más grandes de guerra, acordados que eran de madera, y iban impulsados por el viento, a vela. Su motor era el viento. Pues el Montañés era un navío de línea de la Armada Española del siglo XVIII. El 30 de marzo de 1795 se envió envuelto en una acción frente al puerto de San Feliu de Guíxols, donde consiguió repeler el ataque de 8 barcos enemigos que pertenecían a la incipiente Francia revolucionaria. Fijaos, hasta que no se sabe exactamente, bueno, sí que se sabe, promovido por la masonería, pues se produjo la famosa Revolución Francesa. Liberté, igualité, fraternité. Y les cortaron la cabeza a todos los nobles y también a todos los mandos de la Armada, a la mayoría de los mandos de la Armada francesa, que también eran nobles. Decapitaron a la Marina de Guerra francesa. Sabía, allí el que sabía cómo funcionaba un navío de línea, es decir, un barco de guerra, era el timonel.
al tipo que habían puesto allí, que lo que sabía era cortarle la cabeza a personas, pues no tenía ni puñetera idea. O sea, lo sabían por los cuatro grumetes que había por allí y el timonel. El capitán del barco no tenía ni puñetera idea, ni cómo funcionaba aquello, ni cómo iba aquello, ni nada. Y cambió, pues, cambió la política de Francia desde años. Aliada de España, después de cientos de años, toda la Edad Media, guerreando y guerreando y guerreando entre España y cosas de estas, hasta que consiguieron poner pues a un francés de rey de España, el nieto del rey Sol, ni más ni menos. El rey de España es, tiene sangre francesa. La monarquía española, la casa de los Borbones, que realmente se llaman Bourbon, como el whisky, pues, pero ellos lo españolizaron, Borbones. Todos los Borbones, pues, nos han salido, por cada Borbón que nos ha salido bueno, nos han salido 10 malos, pero muy malos, ¿eh? Y todos sabemos cómo son los Borbones, borrachos, puteros, pero los Borbones que nos han salido buenos, al César lo que es del César y a Dios lo que es y a Dios lo que es de Dios. Los reyes Borbones que nos han salido buenos han sido muy buenos reyes. Bien, pues de la noche a la mañana, Francia y España, que eran dos países aliados, se convirtieron en países enemigos. Entonces España ya está, pero España tenía una armada tan grande que era capaz por sí sola de hacerle frente a Francia, ganarla y hacerle frente a la Gran Bretaña y ganarla. ¿Qué sucedía? Que en aquella época ya la masonería inglesa estaba aplicando ya la leyenda negra en toda Hispanoamérica. Estaban comprando sobre todo a los que mandaban un poquito, sobre todo en las zonas que había puerto de mar en Hispanoamérica, que era España, eran reinos, estaban organizados como reinos y capitanías, como se organizaba en aquella época, estaba organizado el mundo, pues, y que funcionaba muy bien, se vivía muchísimo mejor en la España de América que en la propia península. Pues bien, el Montañés, 30 de marzo de 1795, el Montañés. El Montañés es el nombre que recibió uno de los navíos de línea de la Armada Española del siglo XVIII. El 30 de marzo de 1985 se vio envuelto en una acción frente al puerto de San Felipe de Guixols, donde consiguió repeler el ataque de 8 barcos enemigos que pertenecían a la incipiente Francia revolucionaria. Sirva esta efeméride para glosar el recorrido de este bajel de guerra. La historia del Montañés comienza en 1792, cuando el brigadier don José de Bustamante y Guerra, que era oriundo de Cantabria y siendo responsable militar de la plaza y provincia de Montevideo y la escuadra de Río de la Plata, organizó una suscripción entre sus paisanos en la alejada España para construir un navío de 2 puentes y ofrecérselo al rey de España. El regalo iba acompañado por una petición para que fuera mandado, sobre todo en tiempos de guerra y de haber existencias, por un capitán oriundo de Cantabria o montañés, gentilicio usado en aquellos tiempos y en la actualidad también. En la actualidad también. En 1783, José Joaquín Romero y Fernández de Landa había redactado el reglamento de maderas necesarias para la fábrica de los baxeles del rey. Dicho reglamento contenía los planos, descripción y métodos de construcción de los navíos de 2 y 3 puentes que podían ser adscritos
a la Armada Real. El Montañés se construyó siguiendo estas directrices para su diseño. Fue modificado por Julián Martín de Retamosa, que es considerado como el último innovador español en la arquitectura naval en madera. Este buque, como vais a ver, comentario, este buque, como vais a ver, eh, estaba mejor construido que el Santísima Trinidad. No era el monstruo que era el Santísima Trinidad, era un buque de línea imponente, pero este navegaba tremendamente bien. Iba muy bien armado y tripulado por personal experto, por marinos de verdad, por artilleros de verdad, por marineros de verdad. Estaba bien armado, bien construido, era un buque muy rápido y era un buque letal. Tampoco nadie lo quería tener enfrente. No se acercaban dos buques de línea o tres buques de línea, menos de 4 o 5 buques de línea del enemigo no se enfrentaban contra el Montañés. Julián Martín de Retomosa introdujo mejoras en el peso del lastre, afinó las proas y reforzó las popas, logrando un navío que fue considerado como uno de los mejores de la época. De hecho, mantenía una potencia de fuego de 74 cañones, incluso con fuerte marejada. Al quedar fuera del alcance de las olas, las baterías de la cubierta inferior y su velocidad de 14 nudos con viento a favor superaba ampliamente a la de otros navíos de su misma talla. Era un barco grande, inmenso, muy rápido, capaz de luchar eh, con el mar revuelto, con fuerte marejada, eso quiere decir con olas altas, y podía disparar y guerrear. Los otros no, pero este sí. Los de esta clase de tipo montañés sí. España había dado un salto en la construcción de buques. A partir de ahí, todas las armadas del mundo empezaron a intentar capturar el montañés para copiar el montañés, porque era el único que ya España ya harta, o los españoles ya hartos de que en un temporal te hundiera media flota o lo que sea porque los barcos iban como iban, pues decidieron hacer un barco pero ya a nivel científico. Ya no ponían este clavo aquí porque me da la gana, pues tienes que poner ese clavo ahí porque ese clavo o esta cosa o esta cuerda aquí o esto allá va a hacer que el barco sea veloz y no se rompa y no se desmonte o no se vaya la vela por ahí, y encima sea capaz de mantener los cañones y la pólvora secos a salvos de una marejada. Por lo tanto pueden disparar y los otros no. Y eso te da una ventaja increíble. Y aparte es tremendamente rápido porque va a 14 nudos con viento a favor. A 14 nudos. Estas características fueron de vital importancia en el combate que se desarrolló en 1795 en la bahía de San Feliu de Guíxols, en Cataluña, obviamente. Corrían los primeros días de marzo de aquel año cuando el Montañés participó en el apresamiento de la fragata Efigenia, pero con tan mala fortuna que, retornando en solitario hacia Mahón, se encontró con una formación enemiga compuesta por 8 navíos franceses, uno de 3 puentes y 2 fragatas. Por mucho valor que le echara encima, no había forma de ganar la partida y el comandante del Montañés, José Jordán y Maltés, decidió con buen criterio que lo mejor era aprovechar las buenas características marineras del buque y se dirigió hacia la costa catalana. Dio media vuelta y se marchó. Vio que era, porque esto no era, el Montañés no era la Santísima Trinidad. Santísima Trinidad les hubiera hecho frente o los otros se hubieran oído. Aquí a quien le tocaba retirarse era el Montañés, porque el Montañés llevaba solo
si mi memoria no me falla, llevaba solo dos baterías, dos tiras, dos líneas de cañones por cada lado. Y se encontraron con uno de Tres Puentes, con dos, bueno, ya lo habéis oído, entonces, y encima llevando otro barco apresado, remolcado, no podía hacerle frente. Así que con muy buen criterio, pues dio media vuelta, soltó el barco, o no lo soltó, no lo sé, y se vino rápidamente a refugiarse a puerto, a la costa catalana, al puerto más cercano que tenía, que le ofrecía refugio. Primero primaba la velocidad sobre el rumbo más apropiado. A la zaga le seguían dos fragatas, normalmente más veloces que un buque de dos puentes, pero no fue este el caso, y el Montañés fue a parar a la bahía de San Feliu antes que nadie. Era un buque tremendamente rápido que se dejó a los franceses así. Pero la bahía es abierta y de difícil defensa. José Jordán colocó al Montañés en el centro de la bahía, alertó a la batería de costa y mandó aviso a las tres lanchas cañoneras que estaban en servicio en aquel puerto. Intentó a toda prisa y corriendo pues organizar una defensa, porque no entró en un puerto cerradito, con buenos castillos y con buena defensa, donde había más buques que te podían ayudar. Ahí el trabajo lo tenía que hacer el Montañés, sí o sí, y encima sabía perfectamente lo que le iba a llegar un poco más tarde. Desafortunadamente las lanchas habían partido hacia Palamos en requerimiento de otro servicio. José Jordán se encontró solo frente a unas fuerzas claramente superiores. A su llegada, los franceses no se atrevieron a intentar rodear el barco español por miedo a embarrancar y decidieron hacer pasadas frente a la hipotética presa con intención de agotarla. Iban haciendo el carrusel, iban pasando, pom, 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 te descargaban, pero siempre desde lejos, porque si se acercaban, como eran buques más pesados y tenían más, más por debajo, pues tenían miedo de quedarse atrapados. Si un barco se queda parado, pues ya está vencido. No fue el caso, no fue el caso. El Montañés llegó a disparar más de 1100 cañonazos y fue secundado eficazmente por la pequeña batería de tierra. Finalmente los franceses se retiraron. Era lo normal. No ganaban, era raro que nos ganaran una batalla y mucho menos una guerra. El balance del combate fue irrisorio para el buque español, teniendo en cuenta que las características del encuentro. Hubo que lamentar a 3 muertos y algunos daños menores que fueron reparados en tan solo un día. No recibió apenas nada. Para que te lo reparen en un día y te lo reparan en el mismo barco. Es decir, que daños el Montañés recibió nada. Del encuentro hay que destacar algunos datos. Fue la velocidad del buque español lo que le salvó en primera instancia, y esta velocidad era fruto de un buen proyecto de ingeniería naval y de una ejecución impecable en el astillero. La Armada había dado un salto tremendo, igual como lo está dando en la actualidad. Estaba dando un salto tremendo. Ya no construía buques de guerra, buques de línea, pues grandes, con un montón de cañones y cosas así. Los construía con rigor científico, para que fuesen veloces, aunque llevaran menos cañones, pero que iban a soltar un montón de cañonazos. Ya habéis visto, 1000 y pico cañonazos que soltaron, que hicieron retirar a toda una escuadra francesa, un buque solo, el Montañés, y era un buque tremendamente rápido que dejaba atrás a las fragatas que eran más pequeñitas y más rápidas. Era el método científico. Después hay que destacar la formación humana. Disparar 1100 salvas en tan solo 2 horas y media que duró el combate no es de fácil ejecución. Indica que la tripulación española estaba bien formada, lo he dicho antes. Allí no iban a gente que habían reclutado por obligación,
a una persona que estaba arando o que estaba en el campo o que pasaba por delante de una taberna o a presos. Ahí iban marineros curtidos en 1000 batallas. Sabían perfectamente todos qué era una batalla naval y qué tenían que hacer en cada momento. Y eso se nota. No cabe, no cabe decir lo mismo de los franceses. Los insignificantes daños ocasionados del señor Montañés solo puede ser fruto de una escasa preparación de las tripulaciones francesas revolucionarias. Lo antes dicho. Montañés, 1794. Historial. Clase Montañés. Tipo de navío, navío de línea. Operador Armada Española. Votado en mayo de 1794. Asignado en 1795. Baja el 10 de marzo de 1810. Destino embarrancado. Características generales. Desplazamiento 2525 toneladas. Eslora 52,82 metros. 52 metros de largo. De ancho 14,44 metros. Armamento a su entrega. 28 cañones de 24 libras. 28 cañones de 18 libras. 10 cañones de 8 libras. 6 cañones de 8 libras. En la batalla de Trafalgar, 28 cañones de 36 libras, 30 cañones de 18 libras, 8 cañones de 8 libras y 10 obuses de 30 libras. Propulsión a vela. Velocidad 15 nudos. Tripulación en la batalla de Trafalgar 749 hombres. En la captura de la flota del Rosalie 607 hombres. El Montañés fue un navío de línea de la Armada Española construido en la ría del Ferrol y sufragado por las gentes de Cantabria. Cantabria es una región del norte de España. Se construyó siguiendo el sistema de Romero Landa según la serie de los San Ildefonsos. Los planos constructivos serían modificados por Retamosa para afinar las formas de carena. Fue votado en mayo de 1794, entró en servicio en 1795 y participó en la batalla de Trafalgar. Era un buque muy rápido para su época, que llegó a dar 14 nudos con viento a favor y 10 ciñendo. Su velocidad normal era de 10 y 8 nudos respectivamente. Era un barco tremendamente navegable, muy rápido, muy rápido. Ya veis, con viento a favor, un buque de este tamaño, 14 nudos. 14 nudos. Sobra viva estaba forrada por unas 2500 planchas de cobre y su armamento era de 74 cañones. Vamos a ver el historial. Participó en 1795 en un combate contra 8 navíos de línea, uno de ellos de 3 puentes y 2 fragatas francesas en la bahía del puerto de Saint-Philippe de Richelieu. Gracias a su superior velocidad, el Montañés logró ganar el puerto y con el apoyo de la artillería de costa forzó la retirada de los buques franceses. A finales de 1795 zarpó a Cádiz, completando su viaje de circunnavegación 8 años después. En junio de 1805 tomaba el mando el capitán de navío Francisco Alcedo y formaba parte de la división española a las órdenes de Alcalá Galdiano, destinada a la defensa de Cádiz para prevenir el posible ataque británico sobre la bahía. Participó en la batalla de Trafalgar, estando asignado en la segunda división de la escuadra del general Gravina, en la que logró sobrevivir, aunque con la baja de sus dos comandantes, Francisco Alcedo y Antonio Castaños, teniendo que tomar el mando el teniente de navío Joaquín Gutiérrez de Rubalcaba. En total sufrió 20 muertos y 29 heridos en combate. Consiguió rescatar a los navíos de Santa Ana y al Neptuno, capturados por la flota inglesa.
regresó a Cádiz la noche del 21 de octubre del 1805 al mando de José Quevedo. El 14 de julio de 1808 participó en la captura de la escuadra francesa de Rosellí en Cádiz. Realizó varios viajes a las Islas Canarias, Baleares y a La Habana. Se perdió el 10 de marzo de 1810 al embarrancar tras una fuerte tempestad. Claro, era un gran buque, pero como todos los buques, como yo mantengo en la actualidad, todos los buques son hundibles. Todos, todos. Y en la actualidad también. Por mucho que diga la propaganda. Biografía. Montañés, todo a favor. Y hasta aquí. Nuestra gloriosa armada y la valentía de sus hombres. ¿Alguien conocía la historia del Montañés? No. ¿Alguien conocía la historia de Santísima Trinidad? Tampoco. Yo me pregunto, ¿en España no hay personas que se dedican al mundo del cine que sean capaces de hacer películas como Dios manda? Como estos dos buques, hay un montón, pero un montón. Sin embargo, aquí se hacen. Me estoy reprimiendo, obviamente. Pues amigos, hasta aquí. Ya conocéis un poco más la historia de nuestra gloriosa armada, de los buques. Fuimos los primeros en innovar en poner planchas de, de metales encima de los buques de madera. Así resistían más los impactos de los cañonazos que recibían de los otros. Y los otros iban siempre detrás copiando, copiando y copiando. Hasta que llegamos ya a un punto a que conseguimos buques tipo Montañés. Tipo Montañés, de la clase Montañés, que era que este era copiado de otra clase, inspirado de otra clase que aquí ha salido. Eran rápidos, dotados de marinería muy experimentada y muy guerreada, y por eso eran capaces de dispararte 1000 y pico cañonazos en una hora o en 2 horas y recibir muy poco fuego, porque el montañés encima no se quedaba parado, se movía, más difícil, y encima era capaz de disparar pues estando el mar revuelto. Los otros no, estábamos muy avanzados al respecto a los otros, respecto a los otros países. Pero claro, la historia está tan manipulada y las mentiras están tan amontonadas una encima de otra que nos han hecho creer que el primer país que estuvo industrializado fue Inglaterra y cosas de estas. No, no, fue España, pero en América. En la península también, pero sobre todo en América. La protoindustria fuerte del mundo estaba en América, en la España de América. Todo eso lo perdisteis. Ay, amigos, pues bueno, honor y gloria y nuestro reconocimiento a la historia de nuestra gloriosa armada. Aquí una entrega más. Soy Tony Garcés. Para mí esto es un placer hablar de nuestra gloriosa armada y de estos míticos buques que el 99,9% de los españoles no tienen ni puñetera idea de que existían, ni de estos héroes que capitea, Dios mío, logopeda, que los mandaban. Pues eso, para mí es todo un placer el llevarlos a la actualidad, a la memoria de todos los españoles, nuestra gloriosa armada,
Por eso yo la llamo, y se llama nuestra gloriosa Armada, porque era invencible, invencible. Y voy a terminar con esto, con esta frase. Cuando la Armada Invencible fue dispersada por el temporal que le cayó encima, fijaos, enfrente a 300 metros, 400 metros, estaba los 4 buques ingleses de la Gran Bretaña, cagaditos de miedo todos por lo que le venía aquí. Y decae la de Dios encima de los buques españoles, de toda la Armada Española. Pero no la hundió, hundieron unos cuantos barcos y se dispersó. Si el rey, en vez de ordenar que cada uno a su casa y hacer sus trabajos, hubiera ordenado el reagrupamiento y volver a atacar, hoy en día Inglaterra no existiría. La Gran Bretaña no existiría. Porque hubiera sido invadida y tomada por los españoles. Yo no me explico y nunca me explicaré la suerte que ha tenido ese pequeño islote. Bueno amigos, soy Tony Garcés, os mando un abrazo muy grande desde Valencia, España. Os deseo a todos que tengáis mucha salud y que Dios os bendiga. Mañana más.